Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana, como les decíamos, vamos a conversar con la candidata a alcaldesa de San Salvador por el partido FMLN, Jacqueline Rivera. Pero antes vamos a poner algunos hechos en contexto. El secretario general del FMLN, Medardo González, anunció el 22 de octubre que la diputada Jacqueline Rivera es la carta con la que buscarán mantenerse gobernando San Salvador. Rivera llegó en sustitución del actual edil capitalino Nayib Bukele, quien fue expulsado del partido por atacar a la síndica Xochitl Markelly. Rivera surgió en las filas del FMLN y ha forjado su carrera política en los últimos años en la Asamblea Legislativa. Hoy se concreta la candidatura, vamos a implementar ya toda nuestra estructura en el territorio que ya está trabajando en eso, para ir a una consulta ciudadana real e identificar los principales problemas de la capital. Yo voy a conquistar el corazón de los capitalinos. Y yo espero que los capitalinos me conozcan, compartan conmigo mis sueños y que sean ellos al final los que decidan qué queremos administrar en San Salvador. Para el partido, el cambio se dio en un momento de mucha tensión, pues finalizó su relación con el actual alcalde en malos términos. El FMLN trabaja ahora por fortalecer la figura de Jacqueline Rivera, ya que su triunfo significaría seguir gobernando San Salvador. Al preguntar al secretario general sobre los planes de trabajo para la ciudad, dijo que retomarán elementos de lo que hizo en su momento la doctora Violeta Mengíbar como alcaldesa. Va a haber continuidad, el plan Ciudad que quedó trabajado, que quedó elaborado, y que el alcalde siguiente de Arena, precisamente el doctor Norman Quijano. El Quijano, pues lo engavetó, lo dejó por ahí. Luego el alcalde actual, pues él ha retomado elementos que le está dando continuidad. Para los partidos políticos, San Salvador se convierte en la joya de la corona en una elección municipal, pues para nadie es un secreto que triunfar en la capital es abrir un espacio para nuevos retos como las presidenciales, y El Salvador se prepara para las que se desarrollarán en 2019. Esta mañana conversaremos sobre los proyectos de la candidata del FMLN y el reto de competir por seguir gobernando San Salvador. Comenzamos la entrevista de este jueves. Y como se los decíamos, nos da gusto recibir esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, ya Jacqueline Rivera, candidata a alcaldesa de San Salvador por el FMLN. Jacqueline, bienvenida a Canal 12. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y un saludo a los teleaudiencias. Bueno, comencemos hablando de qué es lo que ha visto en San Salvador en estos últimos días. ¿Qué considera usted que se ha hecho bien? ¿Qué considera usted que se ha hecho mal? De acuerdo a lo que ha observado en ese trabajo ya como candidata a alcaldesa. Bueno, estamos en una consulta, ¿no? Precisamente este fin de semana pasado estuvimos de manera simultánea en los 6 distritos en una consulta territorial. Esta es la primera etapa que se concreta a partir de todas las visitas que hemos hecho en el territorio. En esa consulta territorial hemos identificado las prioridades de la ciudadanía. Pasamos de inmediato a una consulta sectorial, es decir, a consultar a las mujeres, a los empresarios, a las iglesias, a los jóvenes especialmente, para identificar esas prioridades que esos segmentos poblacionales, que son fuerzas vivas de la capital, podamos construir juntos. Es decir, estamos trabajando por presentarle a los capitalinos una plataforma que venga de las necesidades y de las prioridades que ellos y ellas decidan. ¿Qué inquietudes le han expresado sobre todo empresarios que todavía tienen negocios en el centro capitalino, que es, digamos, un lugar de mucho movimiento, pero vemos que muchas empresas formales han migrado de ahí debido a las condiciones de tráfico, a las condiciones del comercio ambulante? ¿Qué le han dicho a ustedes? Bueno, el tema del ordenamiento en San Salvador es un tema que resalta en todos los distritos. La gente lo vive, lo siente. Los empresarios que tienen sus negocios en los edificios de San Salvador también expresan, ¿no?, su inconformidad. En ese sentido nosotros hemos dicho, mire, los problemas del desorden de San Salvador los vamos a resolver a través de un diálogo, es decir, cómo conjuntar los intereses de los vendedores informales y los intereses de los vendedores formales. En esas consultas precisamente ya están participando estos sectores.
es decir, tanto los empresarios formales como los comerciantes del centro histórico de San Salvador. No es una tarea fácil, Manuel, es decir, ese es un desafío que siempre se ha tenido en la capital, porque la capital ha venido creciendo de manera desordenada, no ha tenido un ordenamiento territorial. Lamentablemente, cuando surge una ley de ordenamiento territorial, ya nuestro país había crecido de manera desordenada, y ordenar el desorden no es fácil, solo parte de un consenso, digamos, y ese ordenamiento debe tener un resultado, y es beneficiar a todos y todos los usuarios de la capital. Pero ¿qué hacer con el comercio ambulante, Jacqueline, considerando cifras como por ejemplo que se dice que son 39,000, 40,000 personas sí, las que están ganándose la vida en las calles, pero tenemos a un San Salvador que es poco amigable con los peatones sí, y también tenemos un problema de tráfico? Circular, por ejemplo, por la calle Rubén Darío se vuelve un problema porque el comercio ha crecido tanto que solo deja un espacio justo para un vehículo. ¿Qué hacer en esas condiciones y hacer, digamos, que esta ciudad pueda volver a ser transitada por los ciudadanos sin mayor problema? Bueno, en primer lugar, el ordenamiento parte de que podamos ofrecerle a los comerciantes informales infraestructura digna. Es decir, que apostemos a tener mercados modernos. Modernos para que sea digno quien comercia su producto, y moderno para que sea digno quien accese a comprar ese producto. O sea, esa es una primera etapa que hay que ver. Tú me dirías, ¿y cómo lo vas a lograr, Jacqueline? Es el diálogo, Manuel, es el diálogo, es el encuentro con ese segmento poblacional que yo estoy segurísima que juntos y juntas vamos a encontrar el camino que nos permita de manera gradual ir ordenando. Ya se han hecho algunas cosas. El problema es que algunas cosas que se han hecho no han sido las más, pero si revisamos, las más favorables para la gente. Pero si revisamos la historia de San Salvador, el doctor Héctor Silva tuvo problemas para ordenar, tuvo que utilizar en algunos casos la fuerza para desalojar sí, plazas como la Morazán. En el caso de Norman Quijano, vimos lo que pasó con el desalojo del Parque Ula Ula. Sí. Ya vimos en diferentes momentos de la historia de San Salvador y el trabajo que han hecho diferentes alcaldes, que siempre ha habido choque con el comercio a la hora de decirle, mire, vamos a ordenar. Y a veces parece que el diálogo precisamente no es, digamos, una salida viable en determinado momento, cuando hay gente que dice, mire, esta es una zona donde nosotros nos ganamos la vida y no nos queremos mover de aquí. Pero también se ha demostrado que la fuerza no es la salida. O sea que si nosotros no seguimos agotando el diálogo, entonces ya nos ha demostrado la historia que la fuerza no es la salida. Entonces debemos de buscar acuerdos por consenso con ellos y con ellas. Seguramente no será fácil, seguramente unos estarán totalmente satisfechos, otros medio satisfechos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que sí debe estar al centro de buscar que nuestra capital sea accesible para todas y todas, para los peatones, para los niños, para las mujeres, para que sea una capital atractiva para la inversión, para que todos digamos que podés invertir en la capital y no reducirla nada más al comercio formal. Debe de partir de un diálogo, mi estimado Manuel, no puede ser de otra manera, debe de ser a partir de mesas que se instalen y que tengan propósitos en común. A lo mejor cuesta menos ordenar una parte de San Salvador, otras costará más, pero lo cierto es que los métodos que se han utilizado, donde la fuerza ha sido la forma de ordenar, no han funcionado, y el diálogo en todas las ciudades modernas del mundo seguirá siendo el mecanismo más idóneo para resolver los conflictos de las personas. No hay otro mecanismo. Entonces tenemos que buscar el método, ¿no? Es decir, cómo vamos encontrando esas coincidencias y cómo a partir de los acuerdos que se logre con ellos podemos edificar infraestructura moderna de mercado. No hay que hacer primero el edificio, hay que concertar primero con la gente. Es decir, hay que ponerse de acuerdo primero con la gente, luego, habiendo encontrado ese acuerdo, hay que construir lo que ese acuerdo ha dado como resultado. Por eso nosotros hemos dicho, nuestra gestión va a estar basada en base a resultados. No hay compromiso más prometedor que el compromiso que se cumple. De ahí puede ser muchos compromisos en el papel, pero nuestra gestión la vamos a basar en resultados. Y ese es un reto que tenemos y un desafío. Y no nos cabe la menor duda que vamos a encontrar junto a ellos y ellas ese camino que nos permita iniciar ordenando San Salvador para aspirar a tener una capital accesible, con valores,
segura, atractiva para la inversión, moderna. ¿Quién no se debe sentir orgulloso de tener una capital de esa naturaleza, con una inversión privada pujante en el centro de la capital? Tenemos tanto que mostrar en el centro de San Salvador y que ahí ha estado abandonado históricamente. Pero, ¿qué hacer cuando se quiere impulsar proyectos y también es necesario tener mucho dinero para poder impulsarlos? La alcaldía de San Salvador, de acuerdo a denuncias que se refirieron ahí por el mes de septiembre, se decía que tiene una deuda que ronda los 200 millones de dólares, deuda adquirida en parte por la administración presente y también por administraciones anteriores. ¿Usted ya está consciente de que va a encontrar una municipalidad con números precisamente no bollantes en cuanto a finanzas? Bueno, esa es una realidad, Manuel, me atrevería a decir, de casi los 262 municipios. Es decir, en el tema de endeudamiento de los municipios, como no ha habido una orientación, digamos, que defina límites de hasta dónde se debe endeudar un municipio, nuestra deuda a nivel municipal es alta. Ahora bien, lo que se ha denominado deuda, en el caso de la alcaldía, hay algunos datos que no son tan ciertos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, esa cantidad de más de 200 millones. Porque yo digo, quien ha cuestionado que hay un endeudamiento fuerte ha sido Arena. Y digo yo, el Código Municipal establece que para que se contraigan deudas dentro de otras formas, de otras decisiones que deben de tomarse por mayoría calificada, deben de concurrir los votos de Arena para el caso de San Salvador. Entonces lo extraño es que se cuestione que hay un endeudamiento alto, pero debió de haber votado Arena. Esa es la cosa que yo no me explico. Sin embargo, quiero decir que al menos la deuda que encontramos nosotros cuando llegamos con esta gestión es una deuda que dejó Norman Quijano de alrededor de 37 millones de dólares. Esa deuda que dejó Norman Quijano lo que hizo fue como consolidarla, ¿no? Otras deudas pequeñas, la deuda de la titularización, y eso llegó a unos 60 millones de dólares, que es la deuda real de la municipalidad, en concepto de deuda. Luego pueden haber otro tipo de compromisos, por ejemplo, te cito, el tema de la iluminación es una acción, a mi juicio, de las más significativas que se ha hecho en esta gestión y que ha iluminado San Salvador, que en su historia ha llegado en comunidades que nunca había habido iluminación. Eso es una forma de asumir compromiso, pero yo no podría decir que eso es una deuda, porque la alcaldía no se endeudó para instalar las luces. La alcaldía lo que hizo fue hacer un contrato y con el mismo dinero que la alcaldía tiene para pagar los costos de energía eléctrica, con ese mismo dinero, sin un 5 más, está pagando la inversión que se hizo en más de 35,000 iluminarias, más los costos de operación y de energía eléctrica que hoy se tiene. Y hoy tenemos un San Salvador más iluminado. Eso no la considero yo que es una deuda propiamente dicha, porque la alcaldía no ha asumido un compromiso de traer a sus finanzas un ingreso y de establecer un mecanismo de pago. Es decir, no puede sumársele, pero aquí cuando te hacen esos números que te dan, cifras globales. Las cifras globales que te dan, te suman todos esos compromisos. Nosotros vamos a priorizar, Manuel, en una forma de hacer las cosas que le permita a la ciudadanía tener más control de las finanzas. Y de ahí la idea de hacer un presupuesto participativo, por ejemplo, donde tú, en tu residencial, en tu colonia, en tu comunidad, en tu espacio donde tú vives, podás decidir la obra que quiere que la municipalidad haga. Eso permite, aparte de ser más eficiente la inversión de los dineros de la gente, también asegura la Contraloría Ciudadana, es decir, que los dineros sean efectivamente utilizados para lo que fueron asignados. Ese es un elemento sustancial que vamos a implementar en nuestra administración y que va a permitir, desde luego, un escrutinio permanente ciudadano, porque hemos dicho que la base de evitar que una administración utilice inadecuadamente los recursos de la gente es lo que siempre se ha hecho en el pasado, es decir, no darle acceso a la gente a que verifique cómo se ha administrado sus recursos.
Nosotros hemos dicho, vamos a hacer una gestión transparente, accesible, donde la ciudadanía, los capitalinos y capitalinas puedan no solo participar de las sesiones del Consejo, sino decidir qué son las obras que quieren que se hagan en sus comunidades. Eso, Manuel, al final tenés como resultado que evitas este tipo de especulaciones, ¿verdad? De cuánto se ha endeudado, de cuánto debe, que si terminó una obra o que si comenzó otra, que sea la ciudadanía al final la que de manera directa administre su dinero. ¿Consideraría usted en determinado momento pedir auditorías respecto a lo que ha pasado con los endeudamientos y así dejarle claro a los ciudadanos respecto a lo que se debe, en qué se ha invertido y cuál es la situación real de las finanzas municipales? Yo creo que en un traspaso de mando. En un traspaso de mando al recibir la alcaldía, las auditorías son necesarias porque uno necesita saber lo que recibís y ten por seguro que se lo vamos a comunicar a los capitalinos y capitalinas de cómo hemos recibido la municipalidad y a partir de cómo se recibe son los compromisos que uno asume a corto y mediano plazo de todas aquellas prioridades que hemos registrado a partir de las consultas ciudadanas. No veo prudencia en el manejo del gasto, más parece que es el afán excesivo de mostrarse como el mejor alcalde que lleva la administración a incurrir en endeudamiento, que es peligroso. Esto lo dijo Norman Quijano, ya que estábamos hablando respecto a que Arena ha mencionado en diversas ocasiones los niveles de endeudamiento de la alcaldía. ¿Qué le parece a usted de estas declaraciones de un diputado ahora y quien estuvo también a cargo de las finanzas municipales en determinado momento? Y quien estuvo a cargo de las finanzas municipales, Manuel, y que de los más de 35 millones de dólares que titularizó, no hemos podido registrar una sola obra. Porque Norman reconstruyó 3 parques. El Parque Centenario lo hizo una empresa privada, no voy a decir el nombre. La Plaza del Salvador del Mundo lo hizo una empresa privada. La Plaza Beethoven lo hizo una empresa privada. Allí te estoy hablando que puede haber una inversión de $900,000, $1 millón entre las 3 plazas. Pero él titularizó 35 millones de dólares y de esos 35 millones de dólares lo único que le quedó a la municipalidad fue la deuda, pero ninguna obra. De los compromisos de endeudamiento que hemos adquirido en esta gestión municipal, nosotros sí podemos mostrar obras. O sea, podemos mostrar la recuperación del centro histórico, podemos mostrar la recuperación de plazas en las comunidades, podemos mostrar el tema de una obra por día, o sea, es decir, podemos mostrar muchas cosas con esta gestión que son tangibles y que la ciudadanía las puede constatar y decir, aquí está nuestro dinero. Entonces, pero no creo que el diputado Quijano sea la persona más solvente para criticar cómo se han administrado las finanzas si cuando él estuvo a cargo de la alcaldía de San Salvador no administró de manera transparente la finanza. Al menos no tenemos registro de dónde fueron a parar esos más de 35 millones de dólares en titularización que hizo Arena. Usted en determinado momento, en declaraciones que daba a lo largo de los últimos días, decía que estaba también dispuesta a revisar los contratos adquiridos por la comuna en cuanto al mercado Cuscatlán. ¿Sigue manteniendo esa idea de revisar esos contratos en determinado momento por considerar, digamos, los niveles de gastos que tiene la municipalidad? Bueno, yo he dicho respecto al mercado Cuscatlán, porque no conozco el efecto positivo que el mercado ha ocasionado, porque cuando se construye una infraestructura de esa naturaleza es para que beneficie a los capitalinos y capitalinas. Y yo he dicho que serán los capitalinos y capitalinas y no tengo duda que en las consultas que estamos haciendo saldrá que decidirán qué hacer con el mercado. Si el mercado es beneficioso para los capitalinos, el mercado es bueno. Pero si el mercado no es beneficioso para los capitalinos, que sean los capitalinos y capitalinas los que deben de decidir. Es decir, nosotros extenderemos las buenas obras que se han hecho, pero lo que no se ha hecho bien lo vamos a corregir. Y también tenemos la certeza, Manuel, que junto a los capitalinos y capitalinas, a partir de las consultas que estamos haciendo, tenemos buenas ideas que van a ser proyectadas de cara a la visión de tener una capital más segura, más accesible y más productiva. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de esta conversación que estamos sosteniendo esta mañana con Jacqueline Rivera, candidata a alcaldesa de San Salvador por el partido FMLN. Volvemos.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Jacqueline Rivera, candidata a alcaldesa por el partido FMLN, busca conquistar la alcaldía de San Salvador. Jacqueline, ¿para cuándo tiene previsto usted su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral? Yo le había preguntado a Medardo González, él me dijo, bueno, todavía no tenemos una fecha, pero estamos trabajando en ello. Ahora le pregunto yo a usted, ¿para cuándo la inscripción? De verdad que no tenemos definido una fecha, Manuel. Tenemos todos los partidos políticos hasta el 18 de diciembre para hacerlo. No hemos definido una fecha, seguramente en las próximas semanas lo sabremos. Ahora bien, ¿qué pasa con la conformación del equipo de trabajo con el que se rodearía Jacqueline Rivera? Usted daba unas declaraciones ayer y decía, bueno, vamos a tener sorpresas ahí. ¿Cuáles son esas sorpresas? Cuéntenos. Iba pasando rumbo a la plenaria y les dije, vamos a tener sorpresa y cuando tenga esa sorpresa se las voy a comentar. Mira, el Consejo Municipal ya está electo. Lo elegimos el día que me eligieron a mí, en las elecciones internas. Es decir, los cambios que vamos a hacer van a ser los cambios necesarios, ¿verdad? Pero estamos haciendo que alrededor de nuestro Consejo Municipal esté un fuerte liderazgo de empresarios, de jóvenes, de mujeres, de emprendedores, de todos los sectores vivos de la capital que hagan de ese equipo un equipo representativo. A lo mejor, si reducimos la representación a la simple integración del Consejo, a lo mejor nos quedamos cortos, pero nosotros vamos más allá. Cuando presentemos nuestro Consejo Municipal va a estar acompañado de esa fuerza productiva, de esa fuerza laboriosa de la capital. Por eso le dije que cuando presentáramos nuestro Consejo iba a sorprender, pero el Consejo en sí, su estructura ya está definida. Se van a hacer los cambios necesarios únicamente. ¿Se va a mantener a gente que está trabajando en el actual Consejo? Por ejemplo, Mario Durán es uno de los nombres que ha figurado mucho en los últimos tiempos, que él ha hecho incluso las veces de alcalde. Él es parte de la planilla. ¿Lo van a mantener? Es que no es cuestión de si se mantiene o no se mantiene, Manuel, es cuestión de legalidad. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el Consejo se construyó con una candidatura, hoy tenemos otra candidatura y vamos a hacer las adecuaciones que la ley permite. Pero más allá de la integración del Consejo, digo, el Consejo Municipal y esta servidora va a estar rodeada de personalidades, de liderazgo, de mujeres y hombres que sean capaces de acompañar una gestión municipal transformadora en San Salvador. En determinado momento usted como candidata del FMLN dijo, mire, yo quiero que estas personas integren mi equipo, quiero que estén ahí conmigo trabajando, porque en determinado momento yo me acuerdo cuando Nayib Bukele gana en el proceso el postularse a una reelección, usted iba como candidata a síndica, entonces sí. En algún momento usted dijo, miren, yo quiero que esta gente me acompañe en algunos nombres en específico de gente que usted quiere que esté trabajando con usted. Es que el tema del Consejo es, estamos en un momento diferente, Manuel. El Consejo se configuró en las elecciones internas, ¿de acuerdo? Sí. Yo asumo la candidatura en defecto de, o sea, sale el candidato y yo asumo la candidatura. Entonces se van a completar los espacios que sean necesarios. Pero alrededor de ese Consejo va a haber un liderazgo pujante. Un liderazgo representativo de los empresarios, de las mujeres, de los jóvenes, de todas las fuerzas vivas de la capital. Y eso va a hacer que el Consejo sea un equipo representativo de las comunidades, de las colonias, de los barrios, de todo lo que implica la capital. Bueno, estamos hablando de lo que está pasando en la conformación de un equipo, pero hay otros elementos que me gustaría analizar con usted, Jacqueline, y es, por ejemplo, lo que pasa a nivel de la percepción que tiene la gente en cuanto a los procesos electorales. En los últimos, ¿qué podríamos decir? Los últimos meses hemos notado un descontento de parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos. ¿Cómo sortear ese descontento y cómo lograr captar la atención del ciudadano en momentos en que sabemos que los partidos políticos están pasando por un momento difícil, un momento en el que su credibilidad ha bajado considerablemente? Bueno, esa es una situación que el país vive a partir de las expectativas que se generan en el diario vivir, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hay personas que se expresan por
por no acompañar a los partidos políticos, pero también hay mucha gente que se expresa por acompañar a los partidos políticos. Nosotros estamos en una consulta, Manuel, permanente territorial, es decir, una consulta que a nosotros nos indica que al menos en la capital la gente tiene la expectativa de que el FMLN debe seguir gobernando, más allá del resto de fotos que se tomen. Pero yo doy fe de lo que yo constato en el territorio. Y al menos en la capital, la expectativa que hemos podido constatar de viva voz en el territorio, en su casa, en su vecindario, en la calle, con la gente, es que la gente en San Salvador quiere que el FMLN siga gobernando. Y eso nos da a nosotros la motivación para seguir construyendo una plataforma participativa. Más allá, insisto, de lo que pueda suceder en el imaginario de la ciudadanía a nivel nacional. Pero es que, bueno, lo que usted nos dice en este momento contrasta con lo que publicaba ayer el diario El Mundo. Publicaba una encuesta donde hablaba de que por lo menos el 68% de los ciudadanos a los que ellos entrevistaron para hacer ese sondeo decían que no estaban de acuerdo con el rumbo que lleva el país y que no les interesaba que el FMLN continuara gobernando el país. Esa es una encuesta nacional de carácter presidencial, evalúa una gestión presidencial. Yo quisiera esperar las encuestas que evalúen la potencialidad de una gestión municipal. Es decir, el momento actual es una elección legislativa y municipal. La elección presidencial, aunque hayan muchos adelantados, no ha comenzado. Entonces, esa es una foto que se toma en un momento coyuntural, que es el sentimiento de la gente. Seguramente van a salir más encuestas, seguramente en otros momentos van a haber otro tipo de opiniones. Pero por hoy, lo que está en juego en El Salvador es los consejos municipales y las diputaciones. ¿Tiene miedo usted del impacto que pueda tener el hecho de que todo el mundo tenga la vista puesta ya en 2019 y se esté pasando por alto 2018, la elección municipal y legislativa, considerando de que la mayoría de gente está hablando de las candidaturas presidenciales y no tanto de lo que está pasando para el 4 de marzo de 2018? No. Yo sí creo que hay de parte del partido Arena especialmente un temor, porque quien ha sacado sus candidatos es Arena. Entonces Arena quiere correr y quiere usar a los candidatos a diputados y alcaldes como caballitos de batalla para posicionar una candidatura presidencial. Eso es lo que yo veo. No veo que otro partido político esté haciendo eso, lo está haciendo Arena. Entonces, quien está adelantando el evento electoral del 2017, ya sea por aflicción o por temor o porque quiere posicionar sus rostros, es Arena. Entonces, es Arena la que debe de responder eso. En el momento en que estamos es la elección de gobiernos locales y te puedo asegurar, Manuel, que en los municipios la gente está esperando quién será su próximo alcalde y alcaldesa, o quién será su próximo diputado y diputada. Bueno, pero esta semana también han ocurrido declaraciones, la renuncia de Gerson Martínez, todo el mundo sabe de que eso va en pro de una candidatura presidencial. La declaración que daba Oscar Ortiz y decía, a mí me interesa competir por una elección presidencial. Eso también vemos que ya en el FMLN hay movimientos, por lo menos no a nivel de la dirigencia del partido, pero sí a nivel de la gente que está interesada en competir en una candidatura presidencial o en una contienda presidencial en determinado momento. Mira, Gerson Martínez ha sido uno de los mejores ministros que ha tenido El Salvador en los últimos tiempos. Recuperó una de las instituciones más desacreditadas del país, una de las instituciones con récord de corrupción sistematizado. Ha hecho más de 6,000 obras en el país. Ha llegado con ese ministerio a lugares donde nunca en la historia se había invertido. Ha recuperado espacios que eran espacios que no se podía transitar. Es decir, ha llevado al país, Gerson, a ser el país menos vulnerable del mundo, y cuando llegamos al gobierno era el país más vulnerable del mundo. Ha sido un ministro que lo que ha estado a la base de su gestión ha sido la transparencia, el ministro más transparente. Entonces, creo yo que eso es digno de reconocer. Lo que él decida después sobre su futuro es muy personal, pero yo no dejo de reconocer toda la obra que el ministro Gerson Martínez le ha dado al país y que merece
merece ser recordado por eso, por lo que hizo, porque fue un ministro honrado, porque fue un ministro honesto, porque fue un ministro que supo administrar los recursos de una institución tan compleja y porque ha sido un ministro eficiente en su gestión. Con eso, Jacqueline, nos está diciendo que en una contienda interna usted apoyaría a Gerson Martínez. No, lo mismo puedo decir de mi vicepresidente de la República. Óscar Ortiz es una persona que le ha puesto una dinámica al tema de la inversión sin precedentes en este país. Óscar es un enamorado de su país y así ha conducido el área de la inversión en su calidad de comisionado para la inversión. Y me parece que es un ser humano que también ha significado en esta gestión del gobierno avances trascendentales, especialmente en la inversión. Imagínate que yo espero que en los próximos días, por ejemplo, vamos a tener ya, y eso no se ve, ¿verdad? No se ve en los medios de comunicación, vamos a tener el lanzamiento ya de por lo menos la construcción de más de 1.500 viviendas en este país, que ha sido parte de la gestión que el vicepresidente Óscar Ortiz, en su calidad de comisionado presidencial, le ha dado. Es decir, tenemos grandes ministros, tenemos grandes vicepresidentes, tenemos grandes gestores del FMLN, pero hay que concluir, el FMLN es un colectivo. Aquí las carreras no son individuales, aquí son colectivas, pero nos da gusto saber que contamos con esos liderazgos que le han aportado tanto al país. Jacqueline, ¿para cuándo tiene usted previsto dejar su trabajo en la Asamblea Legislativa para dedicarse ya de lleno a su actividad rumbo a las elecciones de marzo de 2018? Yo he dicho que voy a cumplir la ley, como abogada de la República que soy. Voy a cumplir la ley y en su momento, haciendo uso de ese cumplimiento de la ley, lo vamos a anunciar. Por hoy, mi estimado Manuel, yo estoy haciendo un doble esfuerzo de llevar adelante mi trabajo legislativo. Ustedes pueden dar cuenta de eso y de estar en las consultas sectoriales y territoriales, que es nuestra etapa de trabajo por el momento. Jacqueline, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. Ya terminó. Ya se terminó el espacio, pero obviamente ya está invitada para una próxima visita, para que hablemos siempre de lo que se está haciendo con miras ya a esta contienda por San Salvador. Muchas gracias a ti, Manuel, muchas gracias a la audiencia de Canal 12 por habernos tenido la paciencia de madrugar con nosotros. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida Magaña, quien tiene más información.